Bueno, estamos entonces en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy y queremos compartir este tema que lo hemos titulado, ya lo hicimos en la primera parte y ahora queremos hacerlo en la segunda, que nos dice así: el cristiano y la política, parte 2. Agradeciendo entonces al Señor en primer lugar por la colaboración de nuestros hermanos en diferentes lugares, y aprovechando este tiempo donde en diferentes países se van a realizar actividades electorales, o sea, los ciudadanos van a tener la oportunidad de elegir sus autoridades. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia dentro de ese contexto? Y queremos entonces compartir algunas reflexiones que nos han enviado y también algunas experiencias que ya hemos tenido acerca de este tema. Bueno, a través de la historia hemos visto cómo la religión ha sido atraída por la política en su anhelo de sanear la sociedad y no permaneciendo en la misión encomendada con alta honra de parte del Señor. Es que los líderes religiosos tratan de incursionar en la política y allí entonces con el anhelo de dominar la vida pública mediante normativas, legislaciones, acuerdo con sus intereses particulares o grupales. Esto ha traído sin duda una crisis y división dentro de la Iglesia de Jesucristo, porque algunos dentro del pueblo del Señor, manteniéndose en la palabra del Señor, y vamos a leer algunos pasajes entonces aquí de la Escritura. Vamos a ir al capítulo 18. Estuvimos compartiendo en la última reunión, y cuando comencé con este mensaje a compartirle allí a los hermanos en la congregación, no sabía exactamente cuál era el motivo, pero luego al ir entrando en el tema y en estos días que han pasado, me fui dando cuenta que era un propósito del Señor para llegar a compartirles esto. Les decía entonces que tristemente se produce esta división dentro de la Iglesia de Jesucristo, los que tratan de mantenerse en la misión encomendada por el Señor y aquellos que tratan de forjar el reino de Dios en la tierra por medio de la política. Y algunos lo han denominado la doctrina de la dominación o de la obtención del poder. Entonces allí se producen algunas interpretaciones erróneas yendo al Antiguo Testamento y considerando allí que hombres como Josué, que iba a ocupar cargos altos allí en Egipto, o como Daniel. Sin embargo, vamos a ver lo que el Señor nos dice como iglesia, que el Señor habla a través de su Espíritu a la iglesia. Pero vamos entonces aquí al pasaje de Juan, porque era justamente esto lo que compartíamos en la congregación, y nos dice así. Nos dice así entonces de esta manera. Estamos entonces en el capítulo 18. Vamos a dar lectura entonces desde el capítulo 18 de Juan, que nos dice así de esta manera.
Bueno, estamos entonces en el capítulo 18, gracias señor operador, de allí de el Evangelio de Juan. Y dice así, de esta manera. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación tienes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le responde: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí está la respuesta del Señor, que nos puede aclarar este tema de la intención de muchos ministerios o ministros del Señor que quieren incursionar en la vida política. Jesús les responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le pregunta de nuevo: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Sale nuevamente Pilato, diciendo a los judíos: yo no hallo en este hombre ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que suelte a uno en la Pascua. ¿Qué queréis? ¿Que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces, un breve pasaje de la Escritura que nos recuerda la misión que el Señor ha dejado aquí sobre la tierra. Y por eso es que muchos no entendieron, y hasta hoy día muchos no pueden entender a su pueblo como él fue enviado. Pues justamente que ellos esperaban un rey, pero un rey de acuerdo a sus intereses. Entonces, este es el mayor problema que tiene el pueblo de Israel hasta hoy día, rechazando al Mesías que el Padre ha enviado, porque ellos esperaban que los viniera a gobernar. Recordemos un poquito que ellos ya tenían ese problema, porque cuando ellos reclaman un rey allí a Samuel, recuerden que Samuel se puso triste allí porque sabía él que le estaban rechazando al Señor. Entonces le dice el Señor al profeta Samuel: mira, Samuel, dale el rey que están pidiendo. Y no te preocupes, porque en realidad el problema no es contigo. El problema es conmigo. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Y así entonces apareció Saúl, que justamente ese rey. Ahora también Dios le habló al profeta diciéndole: recuérdele, sin embargo, recuérdale qué le va a suceder con ese rey.
Y entonces ellos van a entender ahí lo que es servirme a mí y lo que es servir a un rey terrenal. Hasta hoy día, Dios sigue obrando a través de sus discípulos y sigue obrando, hablando a su iglesia. Pero mientras no nos decidamos por el Señor, es que vamos a seguir teniendo dificultades. Si Israel hasta el día de hoy tiene todas las consecuencias por haber rechazado a quien el Padre le ha enviado, nosotros no podemos esperar otra consecuencia si también rechazamos a nuestro Rey. Ahora, ¿qué sucede con esto? Vamos a ir aclarando entonces para que algunos no sean confundidos y el diablo no aproveche allí para poner doctrinas de demonios. La tarea entonces encomendada por el Señor es clara y nuestro Salvador nos ha aclarado que el principio que el Señor nos ha dado como cristiano es poder movernos dentro de un reino terrenal, pero reconociendo al reino celestial. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y entonces allí podemos ver un poquito más claro. Mateo 24, 14, entonces vamos a ir aprovechando bien este tiempo. Dice así de esta manera. 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La misión entonces es clara de predicar el reino de Dios a todo el mundo. Pero no significa, escuche bien usted, para no confundir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Esto ya hace unos años que lo venimos escuchando y por eso desde nuestro programa queremos advertir entonces para que usted no caiga en esa trampa. Y vemos entonces que es gloriosa la tarea encomendada por el Señor. Pero haciendo un poquito de historia, en los anales de la historia de la iglesia vemos cómo, sin entrar en el campo de la política, la iglesia transformó un imperio sin ninguna necesidad de mezclarse con el sistema dominante. Y cuando eso ocurrió, lamentablemente se corrompió la misión de la iglesia. Reiteramos entonces que nuestra misión es proclamar el principio básico del Evangelio de Jesucristo, que está en la necesidad de nacer de nuevo. Entonces, esto lo tenemos allí en el Evangelio según Juan, donde claramente el Señor separa el reino de este mundo gobernado por Satanás del reino eterno proclamado por Jesucristo y que se llama la iglesia. Vemos entonces un poquito aquí esta historia, que también lo tenemos ahí en el capítulo 4 de Lucas, donde Satanás hizo la tentación al mismo Señor Jesucristo. Entonces no cabe duda que si lo hizo con el Señor, hoy la tentación lo va a hacer con sus seguidores, sus discípulos. Entonces en el capítulo 4 aquí vemos claramente cómo Satanás al mismo Señor Jesús
Allí dice el capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí entonces donde el Señor Jesús estuvo ayunando y viene entonces la tentación. La primera es, entonces le dice el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús responde, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora vemos la segunda tentación, aquí está el tema que se relaciona con lo que estamos compartiendo. Y dice así, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Allí entonces en la segunda tentación, aquí en el capítulo 4 de Lucas, podemos ver claramente cómo el enemigo ha hecho en otro tiempo, y lo va a seguir haciendo ahora, para poder desviar a los que tienen la misión gloriosa de establecer el reino de Jesucristo sobre la tierra a través del poder del Evangelio. Ahora, si nosotros vamos a confiar en lo que dice la palabra, ciertamente hay una promesa del reino de Dios, pero se trata del milenio. Podríamos hacer una comparación, que en algunos casos lo hicimos, para que usted no se preocupe por un gobierno de 4 años cuando Dios nos promete un gobierno de 1000 años. O sea, ¿cuál es su necesidad ahora de querer dominar cuando el Señor tiene un plan glorioso y seguramente lo va a cumplir? Ahora va a preparar a sus servidores. Y entonces para ese tiempo Dios tiene un momento glorioso que va a hacer vivir a su iglesia. Y dice allí en Apocalipsis, serán reyes y sacerdotes y reinarán con el Señor. Pero todo en la medida entonces y en el tiempo establecido por el Señor. Entonces la iglesia, para ir aquí redondeando por el día de hoy, no fue creada para gobernar este mundo. Entonces, si usted está perteneciendo a algún ministerio donde, y esto lo hace con mucha astucia el enemigo, cuando ve algunas denominaciones con muchos miembros, entonces toma algunos de esos líderes y caen en la trampa. Yo conozco el caso de algunos en forma personal, también lo he vivido, pero conozco algunos casos donde tristemente han caído en la trampa y Dios en su misericordia los ha iluminado, pero tuvieron que atravesar momentos de mucha dificultad y Dios lo ha podido librar. Esto tiene que ver entonces con cuando uno sale de la voluntad de Dios. Fíjense que en el capítulo 5 de Hebreo dice que aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En este caso, algunos por ambición y otros por ignorancia, por avaricia también, han caído en esta trampa. Pero luego en su misericordia el Señor los ha librado, como también me ha librado a mí, y le agradezco al Señor, porque siempre suelo contar que yo quería ser presidente de la nación. Imagínense con esa intención, el diablo podía hacer, sin duda, desviarme para sus propósitos. Y al mismo Señor le ofreció. Entonces,
hay veces tenemos que padecer para aprender la obediencia. Entonces, si usted no quiere entender por las buenas, cuando Dios le alerta acerca de que algo va a suceder, va a tener que padecer, y allí entonces en su misericordia Dios lo va a guiar al arrepentimiento. Entonces, la tarea de la iglesia es transformar al hombre. En 2 Corintios nos dice claramente que esta misión es gloriosa de parte del Señor y ha dado a su iglesia, formando un pueblo de toda tribu y lengua, al cual el Señor Jesucristo deberá buscar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Una promesa gloriosa. Sin embargo, también a la misma vez, y esto es lo que muchas veces es lo que las tinieblas no quieren escuchar. Pero si usted conoce claramente la misión encomendada por Dios, vamos a la segunda carta de Juan. Vamos entonces al apóstol Pedro, este apóstol del Señor valiente, entonces, que le ha servido al Señor y nos ha dejado también hermosos ejemplos como para seguir. Pero dice aquí este apóstol, llamado Pedro. Entonces, en la segunda carta, vamos al capítulo 3, y en el versículo 7 nos dice así, de esta manera: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, la advertencia que tiene el mensaje del Evangelio, y por eso trasciende a lo meramente natural. Les puedo comentar un poco acerca de mi testimonio personal. Como les decía, yo tenía intereses, anhelo de participar y también de ocupar cargos públicos. Entonces, después cuando me fui entendiendo, después también de que el Señor me hizo entender, llegaban allí los amigos, los que tienen, los que todavía participan en esa actividad. Entonces ellos, quizás con buena intención, y hasta hoy día todavía, después de varios años, todavía por ahí intentan, porque claro, a ellos no se les puede revelar la misión. Si aún muchos que están dentro de la tarea del Señor no la entienden, imagínense aquellos que están fuera. Por eso justamente queremos alertar a nuestros amados hermanos ministros del Señor que no caigan en esta trampa, porque va a ser grande la destrucción, no solamente de su vida, sino la de todos los que le están siguiendo. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pedro claramente establece lo que va a suceder a un mundo que está alejado de Dios. Entonces, nuestra misión es tratar de que esa gente pueda acercarse al Señor sin descuidar, entonces, la tarea que nos han sido encomendada. Es incompatible, entonces, mezclar la iglesia con la política. Todos los reinos terrenales a lo largo de la historia se han corrompido. Y podemos hacer varios programas hablando de historia. Pero no podemos mezclarnos con ellos porque no hay comunión entre la justicia con la injusticia, entre la luz y las tinieblas, y entre el pecado y la santidad, y entre la mentira y la verdad. Si somos fieles a la enseñanza de la palabra, no debemos buscar alianza con los políticos y menos inmiscuirnos en los negocios de este siglo. Esto está allí en la carta del apóstol Pablo
donde habla allí de un soldado. Imagínense la misión que tiene un soldado. Está allí bajo autoridad y está cumpliendo ese rol. Debemos entonces, como líderes del reino, no descender al nivel político moderno, ni caer en la utopía de que transformando al sistema podemos cambiar nuestra vida y la de nuestra nación. Entonces, la misión es clara. Ahora, no significa que esto no es para aquellos que no tienen un llamado al servicio, al ministerio. Si usted es un cristiano que no tiene esta responsabilidad, usted puede participar. Por supuesto, con el debido cuidado de no caer en las trampas que el enemigo seguramente le va a hacer por utilizar algún cargo allí, un cargo de autoridad. Porque esto es lo que ha sucedido ya en tiempos pasados y sigue sucediendo. O sea, utilizando esta posibilidad y este cargo, los cristianos se han desviado y han sido instrumentos del infierno para perseguir a sus propios hermanos. Entonces, hubo revelación en otros tiempos donde el Señor había revelado que hermanos nuestros con uniforme de seguridad eran los mismos que llevaban y perseguían a los hermanos de la iglesia. Sin duda que esto tiene que ver con la persecución que la iglesia sufrió y va a sufrir en este último tiempo, pero imagínense lo que significa que alguien esté ocupando un cargo de autoridad. Entonces, esto le ha sucedido a naciones como Gran Bretaña y otros países, y lo podemos tener muy cerca ahora. Algunas naciones de Norteamérica que ellos consideran que son cristianos, no solamente que maltratan y persiguen, sino que distorsionan el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿dónde usted ha encontrado en la Biblia que un cristiano utilizando ese cargo esté promoviendo la guerra o la persecución de sus propios hermanos por no pensar como ellos? Pero esta es una tarea entonces que con mucha astucia la hace el enemigo, porque entonces él dice, pero si no somos nosotros los que le perseguimos, ahí sus propios hermanos son. Entonces, pero como ya la profecía está dada de antemano, sabemos entonces que esto va a suceder. Ahora, llegamos entonces aquí al final de esta segunda parte. Luego, Dios mediante, vamos a compartir seguramente algo más acerca de este tema y que el Señor pueda librarnos. Usted se está escuchando allí, está viendo el video y quiere repetir esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, reconozco, Dios mío, que tú eres el pronto auxilio y que solamente a través de ti podemos transformar este mundo. Tus discípulos lo hicieron y tenemos allí que en el comienzo de la iglesia, aún perseguida y luego por los siglos, con la autoridad gloriosa del Hijo de Dios, ha transformado seres humanos en todas las naciones. Por eso, Dios mío, en este momento yo renuncio a toda oferta del infierno que viene a través del ofrecimiento para ocupar a tus discípulos
cargos en el gobierno. Gracias, Señor, porque nos ha dejado ejemplo a través de tu palabra y también en la historia de gente que con valentía y con honradez han renunciado y dijeron que agradecían la propuesta, pero que ya tenían una misión que era más alta, que era honrar al llamado que nos has realizado a través de tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos entonces aquí. Queremos decirle que por ahora no vamos a salir hay algunos nuevos condicionamientos a través de YouTube para salir el mensaje en vivo. Creemos que forma parte también de algún plan de persecución, pero no obstante el mensaje de la palabra de Dios va a llegar, así que le pedimos a ustedes sus oraciones y confiando en sus planes que son eternos y gloriosos. Recordamos entonces, lunes, miércoles y viernes de día a 12 horas, usted nos puede sintonizar en el www.malvinasargentinafm9010.com. Dios los bendiga, hasta nuestro próximo encuentro. Falta 15 minutos todavía.